Este es un video que tengo bastante tiempo queriendo hacer, bueno, y finalmente está aquí. Eh, Aquí voy a revisar una de las obras más hermosas, quizás la más hermosa, de uno de los fotógrafos preferidos, de mis fotógrafos preferidos, Irving Penn. Se trata de Small Trades. La traducción sería algo así como pequeños oficios. Y es una obra eh, fabulosa, no solamente desde el punto de vista plástico, sino también desde el punto de vista de lo que nos dice sobre las características de Irving Penn, no solamente las características estéticas, sino también humanas. Este es un trabajo que Irving Penn desarrolló fundamentalmente entre los años 1950 y 1951 en tres ciudades, en Nueva York, París y Londres. Él utilizó los tiempos muertos, él viajaba a esas tres ciudades continuamente para hacer trabajo de moda, retratar las colecciones de moda, tanto en París como en Nueva York como en Londres, para Vogue, fundamentalmente para Vogue. Y en los tiempos muertos él conseguía espacio en los estudios, en el estudio que él utilizaba, los estudios que le tiene un poco y en otras locaciones, para montar sets utilizando la misma metodología que utilizaba para las modelos. Es decir, un fondo neutro, básicamente una tela neutra, e iluminación natural, haciendo uso del esquema de estudio similar al de nadar, ¿no? Si, techo de vidrio abierto con telas que permitían cerrarlo para que la luz pudiera entrar tamizada de un lado, del otro, etcétera, ¿no? ¿Y qué hizo Irving Penn con esos tiempos muertos? Bueno, él buscó personas de la calle, los convenció para entrar en el estudio y hacerles tomas fotográficas de estas personas que representaban esos pequeños oficios eh, en pequeñas sesiones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos una hoja de contacto, o el extracto de una hoja de contacto de una de las tomas que veremos más adelante con un mesonero. Entonces, vemos que el trabajo que hacía Penn es muy similar metodológicamente al que hacía con las modelos, ¿no? Eh, eh, Experimentaba con diferentes poses, diferentes ángulos, hay esquemas, digamos, ligeros de iluminación y de ángulo y de cierre de tomas en cada, en cada uno, ¿no? El que él haya, fíjense por ejemplo acá, una típica imagen Lisa von Ganespen, fue su esposa y modelo. Fíjense que el esquema de iluminación y el background utilizado y el estilo de toma es prácticamente el mismo que vemos acá con este mesonero. Entonces, de alguna manera, Penn nos está queriendo decir que sí, evidentemente estas son modelos de la elegancia, obviamente de la moda, pero estos son también modelos y deben ser tratados de la misma manera, modelos de otra cosa, modelos de los pilares de una sociedad que realmente son los pequeños oficios. Eh, Obviamente el trabajo también entra dentro de una tradición que pudiéramos decir que si lo vamos, digamos, de manera cronológica, quizás Hergé de manera intuitiva la inició y que después, evidentemente, August Sander consolidó con una técnica un poco diferente, la de Sander, porque eran retratos ambientales y no retratos de estudios como los de Irving Penn, ¿no? Vayamos un poco más adelante y empecemos a ver las hermosas tomas. Una de las cosas que impresiona del trabajo inmediatamente es el acceso que Penn logra con estas personas. Posan todos en general. Aquí tenemos un empleado de un matadero y aquí un afilador de cuchillos. Posan con naturalidad, con alegría, con dignidad, y los retratos representan también eso, representan respeto, dignidad. Son retratos hechos con verdadero,
cariño. Y recordemos que, como mencionaba, es un trabajo que está hecho entre los años 1950 y 51 y estamos hablando de más de 150 retratos en en las ediciones finales. Entonces, eh, más de 500 tomas, etcétera. O sea, fue un trabajo hecho realmente con un gran impulso, o sea, ocupaba gran parte del tiempo que no estaba empleado para la moda, lo utilizó en este proyecto, que después se editó tarde, digamos, en su vida, pero que se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de Irving Penn como autor. La gama, digamos, es extensísima. Es un caballero, hasta una modelo de escultor, es un tragaespadas. Aquí un cochero con el fuete, vendedor de quesos, vendedor de periódicos. Avanzar. Acróbata, espadachín. Este es uno de mis favoritos. De hecho, tengo una reproducción, la vendedora de globos. Otra cosa que empezamos a descubrir acá, y nuevamente, una de las maravillas de este proyecto es que no existen diferencias, no existen no diferencias importantes, no existen diferencias en absoluto en el tratamiento visual de estos sujetos y el de las modelos. Entonces aquí podemos descubrir los típicos rasgos estilísticos de Penn, por ejemplo el uso de la sombra para enfatizar un perfil. Aquí su gran manejo de las siluetas que tenía, la iluminación Rembrandt, una luchadora y un picapiedras. Como hacía el trabajo, terminando mi comentario anterior, y en algunos casos, si analizamos cronológicamente, vemos que algunos de esos rasgos estilísticos fueron primero experimentados en el small trades antes de ser utilizados en los trabajos para Vogue. Decía también que una de las cosas interesantes es que como el trabajo se hizo en 3 ciudades diferentes, podemos también analizarlo de manera transversal, entonces ver, por ejemplo, cómo luce un policía en Nueva York a diferencia de cómo luce en París o cómo luce en Londres, ¿no? En algunos casos presentaba, y eso es algo que sorprende muchísimo, la versión, digamos, mostrando el sinfín, que es un rasgo también que introdujo Penn y que se utilizaba que lo utilizaba con frecuencia en sus fotografías finales de moda y sus versiones, digamos, pues recortadas, ¿no? Reencuadradas. También con trabajos de retoque de fondo, ¿no? Un umpire de béisbol, un lavador de carros. Muy curioso ¿no? Es un fotógrafo de calle en Nueva York. Miren policía de tránsito en Londres. Se veía que tenían una metodología y que exploraba tomas dependiendo también de lo que el sujeto proponía. Por ejemplo, en el caso del fotógrafo de calle, vemos que existe una toma con el fotógrafo al lado derecho, con el fotógrafo al lado izquierdo, con el fotógrafo detrás. En el caso de los individuos que se presentan con uniforme, como ya vimos anteriormente en el mesonero, usualmente los explora de frente, de espaldas y de ambos lados, ¿no? Miren todo final de mesonero, es una imagen hermosa. Además, la manera en la que proyecta la luz hace que las texturas reproduzcan bellamente, ¿no? Vendedor de pepinos, barbero. Paso para que tengan oportunidad de ver
Esto, por ejemplo, es en Londres y esto en Nueva York. Y miren el juego en la edición tan simpático, ¿no? De este ser, digamos, alargado, con el limpiador, digamos, para la limpieza. Y el juego que hace en la edición con el jugador de básquetbol, ¿no? Un mecánico de garage, un cargador de cerveza. Miren esta, una modelo de escultor y un limpiador de chimeneas. Cowboy, costurera. Podemos decir que este trabajo es un trabajo, podemos analizarlo de múltiples maneras, ¿no? Hay autores que insisten en su carácter antropológico, cosa en la que yo estaría bastante de acuerdo. Hay otros que lo analizan, digamos, como una manera de llamar la atención a la sociedad o dar visibilidad a sujetos que tienen una importancia capital, ¿no? O sea, desde ese punto de vista tendría un carácter más sociocultural, ¿no? Y bueno, también lo podemos analizar, por supuesto, en el marco, digamos, de lo que es los rasgos estéticos de Penn. Aquí otro ejemplo de diferencias de ediciones en este vendedor de cebollas, el metro de un hotel. También es curioso los pares que se arman, ¿no? Entre por ejemplo, metro de un hotel y un jardinero. Contorsionista. Fíjense esto, por ejemplo, ¿no? Okay. Este es un enterrador y este es un cazador. Es genial el par aquí, ¿no? Vendedor de chestnuts y un fisicoculturista. Avancemos más. Nuevamente tenemos aquí la modelo y aquí tenemos el poeta. Carniceros. Limpiador de ventanas. Habíamos visto un limpiador de ventanas en Nueva York. Aquí tenemos la versión del limpiador de ventanas en Londres. Marinero. Ok, esto es un rasgo estilístico marcadísimo de Penn, el uso de la silueta, cuando quiere enfatizar varias cosas. Lo vemos en su trabajo de moda, en ocasiones en las que la cara de la modelo no interesa o quiere, digamos, generar esa ambigüedad o esa cancelación, digamos, del cuerpo porque quiere darle énfasis, por ejemplo, al vestido. En este caso, digamos, es el cuerpo. O sea, hay un cierto juego aquí del anonimato en este peleador, ¿no? Miren aquí el mesonero de espalda. Es hermosísimo este retrato de esta enfermera. Esta es una vendedora de periódicos. Habíamos visto un vendedor de periódicos en Londres. Aquí vemos una vendedora de periódicos, perdón, en Nueva York. Aquí vemos una vendedora de periódicos en Londres, ¿no? Gente de limpieza. De un policía motorizado. Este es un bombero de una fábrica de acero y está una roquette. O sea, nuevamente aquí la edición también juega el contraste, ¿no? Entre algo, digamos, duro, fuerte, como esto, y una expresión como mucho más delicada, ¿no? Limpiador de chimeneas. Constructores de sillas. Es un poco acá, quizás esta toma resume lo que le mencionaba sobre lo fácil que se ve, lo relajado que se ven los personajes. Y eso dice mucho de Irving Penn como persona, ¿no?
el lograr, digamos, que eso suceda. Aquí tenemos al fotógrafo del otro lado. Fíjense este maravilloso perfil del cargador de carbón en Londres. Otro bombero esta vez en París. Aquí tenemos nuevamente el rasgo que les había mencionado antes, el mismo cargador de carbón, pero en este caso de perfil y con el rostro completamente en silueta. Es hermosísimo, absolutamente hermoso ese rasgo de Pen. Hay algunos casos en los que los individuos pueden estar sentados. Recuerdo el de un reparador de calzado. Aquí este caso es un conserje. Absolutamente apropiado, digamos, el que sea de esa manera. En este caso este conserje en París y aquí un mesonero también en París. Fíjense el tema de los instrumentos acá en la mano, en este pintor y en este soldador. Nueva York, París. En ese sentido también genera pues cierto, digamos, si entramos en el tema antropológico, diferencias, digamos, entre lo que es la forma de vivir, ¿no? Los oficios también que se encuentran en un lugar y otro. Por ejemplo, en París vimos que había un vendedor de quesos, cosa que no, y en Nueva York, probablemente lo pasé, usted más adelante hay un vendedor de hot dogs. Entonces, eso también nos dice, por ejemplo, en París este es un panadero, ¿no? Este es un portero en Nueva York. Entonces también nos dice sobre los oficios característicos o notables en cada una de las ciudades, o los oficios que están presentes en una y no presentes en otras, ¿no? Este es un bombero, hemos visto varios ya, este es un bombero en Londres y estos son carniceros en París. Estamos en esta última sección. Acá también el juego de edición con las letras. ¿Okay? Este es un vendedor en el mercado de Covent Garden. Esto es Londres, por supuesto. Y este es un vendedor de periódicos. Ya vimos, lo habíamos visto en Londres, lo habíamos visto en Nueva York. Aquí lo estamos viendo en París. Entonces, ese tipo de comparaciones también son hermosísimas, ¿no? Por ejemplo, un jugador de hockey, evidentemente en Nueva York, en Estados Unidos, igual que el de básquetbol, no existen, digamos, en Europa en ese momento, ¿no? Nuevamente el cargador de carbón en otra pose. Y aquí un par de que se voy a terminar acá, de retratos sentados con algunas características diferentes a las de los anteriores, ¿no? De hecho, estos fueron uno de los primeros, estos son de los primeros del año 1950. Fíjense que acá el reparador de calzado tiene sus instrumentos colocados en el piso, ¿okay? Y estos que son tejedores de sillas, pues están colocados de la manera en la que eventualmente trabajarían y también con los elementos en el piso. Y Pen fundamentalmente, lo que haría después es ir como en el proceso de reducción o minimalista, de economía, digamos, de los elementos que va a incluir en la toma. Bueno, espero que se motiven no solamente a ver Small Trades, que es para mí una de las obras más hermosas e importantes de Irving Penn, además significativas desde el punto de vista, digamos, de la utilización de la fotografía, sino en general la obra de Irving Penn, que es uno de nuestros grandes maestros.